Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es sábado 9 de marzo. Damos muchas gracias a Dios por este día que nos regala, este fin de semana que nos regala para descansar, para estar con familia y amigos y pues para congregarnos. Ayer viernes tuvimos nuestra reunión familiar. Mañana volveremos a reunirnos, a congregarnos para adorar a Dios, para exaltar su nombre y para escuchar la predicación de su palabra. Así que yo los voy a invitar ya mismo a que oremos, demos gracias a Dios por el día de hoy y que hagamos la meditación que tenemos para esta noche. Padre, muchas gracias por el día que nos regalas hoy, sábado 9 de marzo, por el fin de semana que nos das y por la oportunidad que nos regalas cada fin de semana de reunirnos, de congregarnos juntos como hermanos para adorarte, para exaltar, Señor, tu nombre y para escuchar la predicación de tu palabra. Que cada fin de semana, Señor, nosotros nos disfrutemos de congregarnos, de estar en este lugar, en tu iglesia, de estar juntos, reunidos y de escuchar tu palabra. Padre, en esta noche te pedimos, bendice tu palabra para nosotros, que tu palabra siga hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los que son seguidores de las meditaciones en el monte saben que ya llevamos varias semanas en las meditaciones que yo hago los lunes, los miércoles y los sábados. Los viajes misioneros de Pablo. Empezamos con el primer viaje de Pablo y de Bernabé. Vimos muchas cosas de las que hicieron el miércoles anterior, que fue la última meditación que hicimos de este tema. Vimos cómo ellos regresando iban visitando las iglesias, iban animando a las personas. Entre el primer viaje misionero y el segundo viaje misionero pasan varias cosas muy importantes. Vamos a empezar a leer el primer viaje misionero en el capítulo 16, pero entre esos dos viajes pasan cosas muy importantes. Se reúnen en Jerusalén los apóstoles, los primeros que estuvieron con Jesús, todas estas personas, para hablar acerca de cómo iban a ser tratados los gentiles dentro del cristianismo, si debían de hacerse judíos o no. Y sacan una carta para la iglesia, para todos aquellos que habían creído en Jesús. La carta la llevan a Antioquía, de Jerusalén a Antioquía, porque recuerde que cuando Esteban es apedreado en Jerusalén, todos salen, los únicos que se quedan en Jerusalén son los discípulos, los 12, pero la iglesia, después del apedreamiento de Esteban, tiene su centro misionero y su vida como tal, la iglesia en Antioquía de Siria. Entonces llevan allí la carta y después Pablo toma la decisión de volver a visitar esas iglesias que había evangelizado. Pero también otro acontecimiento importante que se da allí es que Pablo se separa de Bernabé por el primo de Bernabé, por Juan Marcos, que en el primer viaje se había regresado y los había dejado solos. Entonces Bernabé arranca un nuevo viaje misionero con Juan Marcos y Pablo va a escoger a Silas para arrancar su viaje misionero, que fue una de las personas que fue escogida en Jerusalén para llevar la carta a Antioquía. Pablo va a arrancar su segundo viaje misionero con un nuevo equipo, con Silas y un miembro muy importante del equipo de Pablo se va a sumar, que va a ser Timoteo. Pero nosotros vamos a leer el capítulo 16, cómo arranca este segundo viaje misionero de Pablo. Yo les voy a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10 del capítulo 16 de Hechos. Dice, pasaron por la región de Frigia, Galicia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Este segundo viaje misionero empieza muy diferente al primero. En el primer viaje misionero vemos cómo ellos llegan a las ciudades, empiezan a compartir la palabra en las sinagogas, muchos creen, pero empieza a haber pues oposición de algunos judíos que no creen, ese va a ser un constante. Pero el segundo viaje misionero es diferente porque en este segundo viaje misionero dice que
iban por las regiones de Asia, Asia Menor, que es Europa Occidental, todo lo que es hoy Turquía. Ellos estaban por ese lugar, pero dice que el Espíritu Santo, eh, dice, fueron impedidos por el Espíritu Santo para hablar allí palabra alguna. El Espíritu Santo no les permitió hablar acerca del Evangelio mientras estuvieron en esa región. Y luego, entonces, siguen en su viaje, siguen hacia otra región. Dice, llegan a Misia, intentaron también ir a Bitinia, a otro lugar, evidentemente a compartir la palabra, pero una vez más, el Espíritu Santo no se los permitió. Finalmente, tiene Pablo la visión de un hombre, el hombre macedonio, y eso es ya cruzando de Asia, de toda esa parte de Turquía, cruzando ya hacia lo que es Europa central. Y ahí va a ir a Atenas, a Grecia, a Roma, y va a estar más centrado en Europa. Y, y es muy importante darnos cuenta que muchas veces, y esto es evidente arrancando este segundo viaje misionero, es muy evidente, que muchas veces hay cosas a las cuales Dios nos cierra las puertas. Y nosotros podríamos decir, pero ¿por qué Dios no le permite a Pablo y a Silas hablar en Asia Menor si lo que estaban haciendo era compartir del Evangelio? Pues el texto no nos da las razones de muchas cosas, pero algo de lo que tenemos certeza es que Dios siempre nos pide hacer algo o nos pide dejar de hacer algo, en este caso no hablar de la palabra con una razón, que muchas veces desconocemos, no sabemos, pero siempre hay una razón para Dios hacer las cosas que Dios hace y van más allá de muchas veces de nuestro entendimiento. El rey que le pide a Dios más años de vida fue un buen rey hasta ese momento. Dios le concede, Dios le dice, el profeta le dice, vas a morir, ya Dios ha pedido tu vida y él le pide que interceda. Dios le dice, bueno, te voy a dar más años. Él fue un buen rey hasta ese momento en el cual Dios había decidido quitarle la vida. Pero después de que él pide más años y Dios se los concede, empieza a cometer errores en su vida y termina siendo un mal rey para Israel. Hay cosas que Dios hace, que nosotros no entendemos por qué las hace, pero que Dios tiene un propósito para eso. Y esto también nos enseña a estar sensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de que el Espíritu Santo nos vaya guiando en nuestras vidas. Primero, en Asia no les permitió hablar. Después, estando en la región de Misia, no les permitió ir a Bitinia. Pero finalmente, Dios le va a dar a Pablo una visión del hombre macedonio. Y esto finalmente va a hacer que el Evangelio se esparza por toda Europa. Finalmente, muchísimos años después, a nosotros nos llega el Evangelio con la conquista de los españoles, pues a través de Europa, a través de toda esa parte en la cual Dios le mostró a Pablo la visión de cruzar y de hacer también obra en ese lugar. Nosotros somos herederos de la visión de Pablo, del hombre de Macedonia, de cruzar a la otra parte de Europa y de seguir llevando el Evangelio a todos los lugares. Pablo fue de todos, fue el único que cruza a Macedonia y por eso es un momento importante, porque Pedro incluso llega y Juan, los discípulos del Señor, llegan a pastorear parte de Asia Menor, parte de esas iglesias, el Apocalipsis que escribe el apóstol Juan. Él envía las cartas a las 7 iglesias allí en Asia Menor. Pedro también escribe la primera carta de Pedro al Ponto, a Galacia y a toda esa región de Europa Occidental. Pero finalmente es Pablo el que recibe esa invitación. Debemos de ser, de vivir una vida que sea sensible al Espíritu Santo, a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No dar por sentado que Dios quiere que hagamos esto, no dar por sentado que Dios quiere que tomemos esta decisión, sino siempre consultar y dejar que sea el Espíritu Santo el que nos lleve y el que así como Pablo, algo tan elemental, no permitirle hablar del Evangelio en un lugar, no permitirle ir a una región a hablar del Evangelio, pero finalmente llevarle más allá hasta donde Dios quería que él llegara.
así va a iniciar de esta manera este segundo viaje misionero y va a ser pues muy emocionante todo lo que Pablo va a empezar a hacer y a predicar en este segundo viaje misionero en esta nueva región de Europa, cruzando hacia Macedonia. Va a llegar a Atenas, va a llegar a Tesalónica, va a llegar a Corinto, va a llegar a ciudades que fueron muy importantes para que el Evangelio se esparciera en todo el mundo. Con esta meditación yo le voy a invitar ahora. Señor, muchas gracias por tu palabra y así como Pablo, iniciando su segundo viaje misionero, enseña a nosotros a ser sensibles a tu Espíritu Santo, a no simplemente tomar decisiones suponiendo que tú quieres que esto se haga, que tú quieres que actuemos de esta manera. Ayúdanos siempre a consultar, a ser sensibles a las cosas, a las puertas que tú nos abres, a las puertas que tú nos cierras y a caminar en nuestras vidas y a tomar las decisiones en nuestra vida conforme a lo que tú nos vas guiando, nos va mostrando y conforme a lo que tu palabra nos enseña. Te damos muchas gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Iglesia, no olvide, la próxima semana, el lunes, seguiremos meditando en los viajes de Pablo, en este segundo viaje misionero. Y mañana domingo, 10:30 de la mañana, tendremos nuestra reunión familiar. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.